Lo que está a punto de leer no existe en ningún libro de historia oficial. Estas criaturas no viven en bosques ni en océanos profundos. Viven en servidores, en foros olvidados, en cartuchos de videojuegos comprados de segunda mano y en archivos que nunca debiste abrir. El Internet creó sus propios monstruos y algunos de ellos son mucho más difíciles de olvidar que cualquier criatura del mundo real. Hoy descendemos nivel por nivel en el iceberg de las entidades digitales más perturbadoras que jamás circularon por la red. Deja tu like, suscríbete al canal y sin más, comencemos. Nivel 1, Slenderman. En 2009, un usuario participó en un concurso de edición fotográfica dentro de un foro llamado Something Awful. La idea era simple, tomar fotos normales y convertirlas en algo perturbador. Entre todas las imágenes publicadas apareció una diferente. En ella se veían varios niños jugando en un parque, pero al fondo había una figura que no debería estar ahí. Extremadamente alta, completamente delgada, sin rostro visible, con un traje oscuro y brazos demasiado largos para ser humanos. La imagen venía acompañada por un pequeño texto sobre desapariciones infantiles y testimonios alterados por la policía. Lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. La figura comenzó a expandirse por Internet a una velocidad que nadie pudo controlar. Personas de distintos países empezaron a crear fotografías, videos y relatos propios donde aseguraban haber visto a la misma entidad observando desde bosques, escuelas y carreteras vacías. Con el tiempo, Slenderman dejó de sentirse como un personaje de Internet y comenzó a funcionar como un mito colectivo. Mientras más contenido aparecía, más difícil era rastrear el origen real de las imágenes. Hubo personas que afirmaban sufrir paranoia severa después de investigar demasiado sobre él. Lo más inquietante de todo es que la figura siempre aparece igual en cada relato, en cada fotografía, en cada video. Quieta. Distante. Observando. Como si nunca necesitara acercarse demasiado para que ya te sintieras en peligro. Nivel 2, Herobrine. Durante los primeros años de Minecraft comenzaron a circular reportes extraños. Jugadores en modo un solo jugador aseguraban haber visto a otro personaje dentro de sus mundos. No hablaba, no atacaba, no hacía nada que los enemigos normales del juego harían. Solo aparecía a la distancia, observando entre los árboles o al fondo de una montaña, antes de desaparecer sin dejar rastro. La descripción siempre era idéntica, un personaje con la apariencia exacta de Steve, el protagonista, pero con los ojos completamente blancos, sin pupila, sin iris, sin ninguna expresión reconocible. Los reportes se multiplicaron demasiado rápido para ignorarlos. En foros antiguos aparecían capturas borrosas, construcciones enormes en lugares imposibles de alcanzar y túneles perfectamente excavados bajo tierra que ningún jugador recordaba haber construido. Nació así el nombre Herobrine y alrededor de él surgieron teorías de todo tipo. Algunos decían que era el fantasma del hermano muerto de Natch, el creador del juego. Otros creían que era un error oculto en versiones antiguas del código. Mohan decidió aprovechar el mito y durante años incluyó en cada actualización una frase que se convirtió en leyenda, Remove Herobrine. El problema es que eso solo alimentó todavía más la historia, porque mientras más intentaban bromear con él, más jugadores lo buscaban. Y algunos decían encontrarlo. Nivel 3, Ben Drowned. A comienzos de 2010 apareció en Internet una historia publicada por un usuario llamado Hadusable. Según él, había comprado un cartucho usado de The Legend of Zelda Majora's Mask en una venta de garaje. El juego parecía normal al principio, excepto por un archivo guardado que pertenecía a alguien llamado Ben. Al iniciar la partida comenzaron a ocurrir cosas que no deberían ser posibles dentro del código del juego. Personajes normalmente amigables actuaban de manera agresiva. La música sonaba lenta y distorsionada. Zonas enteras del mapa aparecían vacías y silenciosas, como si algo hubiera borrado todo lo que debería estar ahí. Hadusable subió videos mostrando estos errores, pero lo que hizo famosa la historia fue algo mucho más perturbador. El juego parecía reaccionar a él específicamente. En ciertos momentos aparecían mensajes escritos directamente hacia el jugador, rompiendo la cuarta pared del código. La estatua de Link, usada normalmente para guardar partidas, comenzó a seguirlo lentamente por distintos lugares del mapa. No corría. No atacaba. Solo aparecía cada vez más cerca en cada pantalla siguiente.
Ben Drowned se convirtió en una de las creepypastas más importantes de Internet porque mezcló algo muy efectivo, la nostalgia de los videojuegos de la infancia con la sensación de que algo desconocido e inteligente estaba atrapado dentro de ellos, mirándote desde adentro de la pantalla. Nivel 4. Torrek. En foros antiguos de Internet comenzó a repetirse una descripción muy específica. Personas de distintos países y sin ninguna conexión entre sí aseguraban haber visto la misma criatura. Un humanoide extremadamente delgado, completamente pálido, que se movía de una manera poco natural. Lo llamaron Dorek. Los testimonios casi siempre ocurrían de noche. Algunos decían despertarse y encontrar la figura agachada al pie de su cama, completamente inmóvil, observándolos. Otros aseguraban verla escondida entre árboles o parada al fondo de pasillos oscuros. No parecía un animal, aunque tampoco se comportaba como una persona. Sus movimientos eran rápidos, silenciosos y extrañamente retorcidos, como si las articulaciones funcionaran en direcciones equivocadas. La criatura se volvió famosa cuando usuarios comenzaron a recopilar supuestos documentos policiales, diarios personales y relatos históricos relacionados con ella. Muchos eran fabricados, pero la mezcla estaba tan bien construida que creaba una sensación incómoda de autenticidad. Y eso fue exactamente lo que hizo a Dorek diferente al resto. No era un monstruo gigantesco ni una entidad cósmica imposible. Se sentía como algo que podría existir ahora mismo, escondido en lugares donde casi nunca miramos. En bosques vacíos. En carreteras sin luz. En habitaciones donde apenas puedes distinguir formas en la oscuridad. Nivel 5. Los backrooms. Todo comenzó con una sola imagen publicada en Internet. Una habitación de oficina completamente vacía, iluminada por luces fluorescentes, con paredes de color amarillo sucio y una moqueta húmeda que transmitía una sensación imposible de describir con exactitud, como si ese lugar hubiera existido siempre pero nadie hubiera estado nunca dentro de él. El texto que acompañaba la fotografía hablaba de salirse de la realidad accidentalmente y terminar atrapado en un espacio infinito ubicado detrás del mundo normal. A partir de ahí, el concepto explotó. Usuarios de todo Internet comenzaron a expandir la idea creando cientos de niveles distintos, cada uno con su propia atmósfera, sus propias reglas y sus propias entidades. Algunas criaturas de los backrooms simplemente observan desde la distancia. Otras imitan voces humanas para atraer a personas perdidas entre los pasillos. Existen entidades capaces de copiar rostros completos, figuras oscuras que solo aparecen cuando las luces fallan y criaturas que permanecen completamente inmóviles hasta que alguien les presta atención. Pero el terror real de los backrooms no son las criaturas. Es la sensación de quedar atrapado en un espacio donde los pasillos no terminan nunca, donde el tiempo deja de sentirse normal y donde el único sonido constante es el zumbido de luces fluorescentes que llevan décadas encendidas sin que nadie las haya apagado jamás. Nivel 6. El catálogo de Mandela. En 2021 apareció en YouTube una serie creada por Alex Kester que terminó siendo uno de los proyectos de terror más inquietantes de la plataforma. A diferencia de otros videos de horror, esta historia no dependía de monstruos visibles ni de escenas de violencia. Su terror funcionaba de una manera completamente diferente. Todo gira alrededor de entidades conocidas como alternos. Estas criaturas son capaces de copiar perfectamente la apariencia y la voz de una persona real. El problema es que nunca logran replicar del todo el comportamiento humano. Siempre hay algo fuera de lugar. Una sonrisa que dura un segundo de más. Un silencio donde debería haber una respuesta. Un movimiento que parece ligeramente desincronizado con el resto del cuerpo. La serie presenta grabaciones policiales, alertas televisivas de emergencia y cintas educativas donde se explica cómo actuar frente a estas entidades. Uno de los mensajes recomienda directamente evitar el contacto visual prolongado con ellas. Otro menciona que escuchar demasiado tiempo a un alterno puede provocar colapsos psicológicos severos e irreversibles. A medida que la historia avanza se da a entender algo mucho peor. Estas criaturas ya reemplazaron a muchas personas. Y eso convierte al miedo en algo diferente al resto, porque ya no se trata de una criatura que viene desde afuera. Se trata de no saber con certeza si la persona que tienes frente a ti en este momento sigue siendo la misma que conociste. Nivel 7. La Fundación SCP. En algún lugar de Internet existe una organización ficticia encargada de localizar, capturar y contener anomalías que no deberían existir.
Se llama la Fundación SCP y lo que la hace diferente a cualquier otra colección de criaturas digitales es la forma en que está escrita. No parece ficción. Parece documentación real. Cada archivo tiene reportes científicos, procedimientos de contención detallados y registros de incidentes clasificados. Uno de los casos más conocidos es el SCP-173, una figura de concreto capaz de moverse únicamente cuando nadie la observa directamente. Otro es el SCP-096, un humanoide extremadamente alto que entra en un estado de violencia extrema si alguien ve su rostro, incluso en fotografías tomadas desde el otro lado del planeta. Pero mientras más profundo entras en los archivos, más extrañas se vuelven las cosas. Hay entidades meméticas que pueden afectar la mente simplemente por conocer cierta información. Inteligencias artificiales que desarrollaron conciencia propia dentro de servidores sellados. Anomalías capaces de alterar la realidad de regiones enteras. Y casos donde la propia Fundación reconoce que la contención ya no es posible. Lo más perturbador de la Fundación SCP no es ninguna criatura en particular. Es la sensación de que si una organización así existiera en el mundo real, probablemente nunca nos enteraríamos de ello. Hemos llegado al final del iceberg. Cuéntame en los comentarios cuál de estas entidades te pareció más perturbadora o qué criatura digital crees que debería aparecer en el próximo video. Si este iceberg te atrapó, compártelo con alguien que piense que Internet es un lugar seguro. Nos vemos en el siguiente nivel.